¡Bu! ¿Te he asustado? Por supuesto que no. Soy un ser de luz y ternura y vivo renta gratuita en la cabeza de miles de personas. Aunque después de este vídeo también habitaré vuestras pesadillas. Estamos en la temporada escalofriante. Halloween, Día de los Muertos o para la gente de cultura, los finados. Así que hoy veremos el lado siniestro de mis hermanas hadas. Lo primero de todo, ¿qué es un hada? Para empezar, debemos de entender que hadas y feéricos no son lo mismo. Luego hay que comprender que se usa hada y feérico de forma intercambiable. ¿Confundido? Pues solo acabo de empezar. Las hadas no tenemos un origen definido, sino que múltiples culturas comparten historias y un folclore que ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy día conocemos como hada. La palabra hada en español viene etimológicamente del griego hados, habitantes del inframundo y el Hades. Las moiras griegas y las parcas romanas constituyen el prototipo de estos habitantes del subsuelo y reino de los muertos que estaban correlacionados con el destino. De la misma manera, la creencia extendida de los pueblos celtas, eslávicos y germánicos seguían con esta tendencia de relacionar sus hadas con el otro mundo, o reino de los muertos. En Irlanda, los montículos de las hadas representan estos lugares en los que la gente creía que vivíamos allí. Para sorpresa de nadie, muchos de estos montículos resultaron ser túmulos funerarios, así que esto supone que en un principio éramos todas banshees. La relación entre el mundo de los muertos y las hadas no termina ahí. En la creencia germánica y nórdica, los reyes caídos usualmente tras su muerte eran ascendidos al estatus de elfos, mientras que aquellos que se decían que aún tenían asuntos pendientes en vida eran devueltos como hadas. Básicamente, todas las almas en pena en su momento fueron hadas. Entonces, ¿de dónde viene la asociación de las hadas con la naturaleza? Del cristianismo, por supuesto, y del resto de culturas religiosas que migraron a Europa. Se dice que las hadas fueron en su momento ángeles antes de caer, y escapando la furia de Dios se refugiaron en el fondo del mar, en cuevas y bosques. De esta forma adquieren el estatus de espíritus de la naturaleza. Esta fue una forma de combatir el paganismo de la época, que atribuía carácter divino a seres como dríades y protectores del bosque, con el afán de destituirlos. Seres semidivinos y panteones paganos fueron reestructurados como hadas y otros feéricos. Ya lo comenté en el vídeo anterior, pero la existencia de las hadas se basa en la creencia popular, y esto conllevó que retroactivamente criaturas que antes no eran hadas pasaron a serlo como tal. Es importante también entender que la cultura y el uso de las palabras va evolucionando. Por ejemplo, fairy del inglés viene de fairy, nuestro feérico, que es una forma moderna para referirse a fatum del latín, las parcas. Usualmente se usa como adjetivo para denotar magia ilusoria o encantamientos, y no para referirse al individuo, pues el término para este es fey o fae. Se estandarizó el uso de feérico para denotar magia o criaturas mágicas, así que en algún punto de la historia los dragones eran intrínsecamente hadas. Tranquila, Melusine, aún no llegamos a ti. En este punto del vídeo sería usual que me pusiera a hablar de las características de las hadas, a lo que he de responder: ¿estás loco? Estamos hablando de hadas, uno de los grupos más extensos y poco consistentes que existen en todas las fantasías contemporáneas y antiguas. Todavía no hemos ni abordado las divisiones que existen. Si has indagado acerca de las hadas o has escuchado acerca de estas lo suficiente, te habrás encontrado con lo que llamamos corte feérica o corte de las hadas. Básicamente nuestra versión de las cortes medievales europeas en las que se reunía la aristocracia. Si el mundo de las hadas es un paralelismo del mundo humano, ¿por qué íbamos a perdernos la diversión? Entre las hadas existen miles de seres que varían desde duendes, gnomos, enanos, dríades, spriggan, trasgos, ninfas, hasta brujas. Algunas son criaturas solitarias, pero otras prefieren trabajar en un colectivo. Entra aquí la idea de las cortes y las diferencias entre estas. Y entre las cortes de las hadas más famosas tenemos las escocesas, las cortes del verano y del invierno, también conocidas como Scilly y Ancilly. Scilly es el origen de la palabra silly, y en su contexto original significa los buenos vecinos. Esto no quiere decir que vivir con hadas fuera bueno para el vecindario. De hecho, para un campesino del medievo, la principal causa de mortalidad que no fuera la guerra eran las hadas. Literalmente nos llamaban buenos vecinos para evitar nuestra ira. Para que entendamos bien la diferencia, deja que os ponga un ejemplo. Un hada silly te diría: «¡Te voy a apuñalar!» y lo haría y se reiría.
Una hada Ancili te apuñalaría, bailaría mientras te desangras y te robaría tu primogénito. Pero Albi, las dos suenan igual de malvadas. Creo que lo vas comprendiendo. Dentro de la categoría de hadas silly se encuentran todas las criaturas que vamos a decir tienen una predisposición a hablar y a tratar con humanos. Sin embargo, de llegar a ser provocadas, son igual de mortíferas que sus parientes de la otra corte. Y es que todas las hadas son igual de rencorosas y territoriales, puesto que jamás perdonarán una falta de respeto. Entonces, en la corte Ancili se arrojan todas las hadas solitarias y que son más propensas a causar problemas y antagonizar a los humanos sin provocación. Ejemplos de esto serían las Baobansit. Una Baobansit es una hada vampiro, también considerada como una súcubo, por su disposición a buscar compañeros del tango horizontal durante las noches para drenarlos de sangre o energía vital. ¿Sabéis que no necesitan usar sus colmillos para esto? Usan sus garras para succionar la sangre directamente, así que Dio no es un vampiro, sino una Baobansit. También son hadas que poseen patas de fauno y pueden ser espantadas con hierro. Hablemos de los 4 tipos de historias principales en el folclore de las hadas. El primero de todos lo vemos representado en el género de las gestas de caballería, donde el personaje principal recibe la asistencia o intervención de una entidad feérica. Exponente principal de este tipo de historias es Lanzarote, el caballero de la carreta. Y sí, voy a llamarlo Lanzarote y no Lancelot porque tengo orgullo canario. ¿Qué esperas de una hada de San Borondón? Lanzarote es raptado y criado por la Dama del Lago, quien es considerada como la primera hada o el hada femenina original al poseer todas las características atribuidas a estas. Y en el mismo ciclo artúrico vemos a otra hada bastante prominente, Morgan Le Fay o la hechicera Morgana, quien se asegura de transportar el cuerpo del moribundo Arturo a la mística isla de Avalon. También tenemos las historias de advertencia o de venganza, en las que los humanos han cometido algún tipo de afrenta contra las hadas o han mancillado sus moradas, y reciben algún tipo de castigo por esto. Usualmente siendo transformados o recibiendo algún tipo de enfermedad, pues en la época las enfermedades y muertes inexplicables eran atribuidas a las hadas. Talar un árbol que no se debe, engañar a un hada, ignorar sus demandas. Todo este tipo de cuestiones pueden considerarse una falta de respeto en nuestro diccionario feérico. Luego tenemos las historias que se popularizaron en el Renacimiento y época victoriana, las hadas que cortejan compañeros humanos. Este tropo tuvo bastante relevancia, puesto que las casas nobles de la época querían atribuir un origen mágico a su linaje mediante la unión de alguno de sus antepasados con un hada. Este tipo de historias siguen la siguiente estructura. El hada protagonista se ha cansado del mundo feérico o desea escapar de este mediante la formación de una familia humana. Para esto buscan a un compañero el cual intentan cortejar o hasta sobornar con riquezas y poderes mágicos. Una vez prometidos y casados, las hadas establecen algún tipo de regla que el marido no debe nunca de romper. Estas pueden ir desde los jueves por la tarde tienes que saltar 3 veces a la pata coja o no puedes comer cerdo al mediodía. Usualmente estas historias concluyen en tragedia, porque la promesa es incumplida y el hada ha de regresar, abandonando al marido y llevándose sus poderes consigo. El mayor exponente de este tipo de historias es el del hada Melusine, quien le pide a su marido que nunca la ha de mirar desnuda los sábados, pues está maldita y se transforma en dragón en esos momentos del día. Promesa que incumple y termina por romperle el corazón a la pobre hada. Por último, las historias más comunes acerca de hadas son las de changelings o cambiantes. Básicamente, la leyenda de que los bebés son raptados y sustituidos por hadas que terminan creciendo con alguna enfermedad o deformidad que les incapacita una vida normal y terminan siendo un problema para la familia. A veces puede ocurrir a consecuencia de un trato con las hadas o una afrenta, y a veces simplemente tu Baba Yaga de turno se siente especialmente cruel esta semana. Y después de todo esto dicho, todavía tenemos una última transformación con la que lidiar. Cierto dramaturgo llamado William Shakespeare popularizó la imagen de las hadas como esta gente diminuta y trabajadora, que portaban alas de mariposa y una conexión directa con la naturaleza. Esta imagen se volvió tan popular que se estandarizó como la idea principal que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra. Y sorprendentemente, no tengo nada negativo que decir de esto. Consiguió estandarizar a las pixies, quienes son universalmente adoradas, y lo entiendo. Yo también les doy caramelos y miel a mis pequeñas trabajadoras.
Con esto dicho, pasemos a la parte interesante. Hablemos de la práctica o el cómo vas a incorporar a un hada como el antagonista principal de tu historia. Este vídeo empezó como la idea de devolvernos lo siniestro a las hadas, y mi intención es inspirar a la gente a intentar usarlas más a menudo en relatos, historias y cualquier proyecto que tengas entre manos. Lo fácil sería agarrar cualquiera de las hadas pérfidas y usarlas, pero si algo hemos aprendido en este vídeo es que todas podemos llegar a ser igual de crueles. Algo que malinterpreta a la gente es que las hadas somos inocentes, no porque seamos buenas o llenas de felicidad, sino porque solo pensamos en lo superficial o directamente tenemos la cabeza vacía. No percibimos malicia y nuestras intenciones se pueden malinterpretar porque no pensamos en las consecuencias humanas de nuestros actos. En Dragones y Mazmorras, un grupo de pixies podrían ahogar cachorritos porque no tienen concepto de la muerte, porque en la Feywild solo existe la vida y les parece divertido. En mi vídeo acerca del terror cósmico expliqué el cómo tenemos un miedo inherente a lo desconocido y el cómo la inseguridad nos asalta cuando algo pone en peligro nuestro entendimiento de lo familiar y lo conocido. Aquí considero que me infunde mayor pavor un mal ocasionado porque a un ser le haga gracia que simplemente porque sea malvado. Hay algo perturbador en el pensamiento de que tu desdicha es la diversión de otros. De la misma manera, hadas solitarias o que conviven en grupos son igual de territoriales. Tal vez una disputa con el rápido crecimiento de un poblado que amenaza la tierra de las hadas. Porque sí, existen lugares considerados como entradas al mundo de las hadas. Círculos de hadas o corros de brujas, montículos y colinas, hasta fuertes. Las hadas entonces empezarían a responder a esta ofensa de la forma que mejor saben, causando el caos. Hay que entender que las hadas no pensamos de la misma manera que lo haría una persona normal. El mayor ejemplo de esto son los espíritus del hogar, los hobgoblins, que hacen tareas en la morada y atienden a los animales sin ser vistos. Cualquiera podría entender que si insultas su trabajo se ofendan y se vayan, pero es que también lo hacen si les das un cumplido. Solo quieren hacer su trabajo en paz. Al mismo tiempo, también se dice que las hadas tenemos una magia muy versada en las palabras, siendo capaces de robar hasta nombres o de perder nuestro nombre verdadero. Seríamos entonces invocadas y deberíamos de cumplir la voluntad de quien lo usa. Por esto mismo las hadas no suelen ser mentirosas. Son esquivas, engatusadoras y ladinas. Pero no mentirosas, porque corremos el riesgo de que nuestra magia se vuelva contra nosotras. Por esto mismo quiero ver devuelto lo siniestro y pérfido a las historias de las hadas, porque somos mágicas y terribles. Puede ser que aproveches para usar a las hadas como recurso para tu historia. Tal vez tu héroe ha evocado el interés de una archiada que desea secuestrarlo y llevárselo como cautivo a su corte, como es en el caso de Tanlin. O tal vez quieras usar elementos más macabros y devolver la conexión con el reino de los muertos a las hadas. Quizás tu protagonista hizo un trato en su momento con un ser feérico y ahora busca la manera de romperlo y quedarse con el poder para él mismo. ¿Quién sabe? Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta y compartirlo para llegar a una mayor audiencia. He sido Albi Rodnus, el hada cuentacuentos, y me despido.